Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el cuarto encuentro que tenemos junto a Renata Delgado. Con ella hemos venido trabajando la manera más adecuada de manejar el DESE, este departamento tan importante dentro de una institución educativa. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio sin antes recordarles que aún pueden solicitar su certificación académica por 40 horas, el mismo que tiene un costo de $50 y lo pueden hacer a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179-274-174-2001. Les recuerdo que también están ya activas nuestras inscripciones para las formaciones en psicoterapia y profesor sombra educador inclusivo. Toda la información la encuentran en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. La metodología que vamos a manejar, ustedes ya la conocen, visitar nuestra página de Facebook, realizar 3 comentarios durante la videoconferencia y compartir este webinar con un grupo de amigos. Les invito también el día lunes 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Iniciamos un nuevo webinar con José Caiza. Con él vamos a estar hablando acerca de las estrategias pedagógicas para los trastornos específicos del aprendizaje. No pueden perderse este hermoso webinar el lunes 14 a las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos sean todos. Buenas tardes, Renata. Puedes iniciar. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla. Ya. Bueno, rutas y protocolos de la tercera edición en el sistema educativo. Bienvenidos a todas y a todas. Empezamos con la capacitación y esperamos poder aportar con un granito positivo en la formación, en las actividades como profesionales que cumplimos en el sistema educativo, ¿no? Empezamos con la capacitación, como sabemos y había manifestado en la capacitación anterior, tenemos 3 rutas que se han ido cambiando con la finalidad de hacerle más vinculante a la comunidad educativa, 2014, 2018 y la que tenemos que fue el 10 de marzo del 2020. Hubo un problema grande, ¿no?, que yo había manifestado en el taller anterior, que fue un golpe para la educación, el caso Petra. De ahí fue donde nació y se lanzó la campaña Cero Tolerancia, para garantizar que ningún caso quede en la impunidad, ¿no? Que no existan casos de vulneración de derechos en el sistema educativo. En ese tiempo teníamos la segunda ruta, de la segunda edición, perdón, de las rutas y protocolos, que eran las manitos, que eran 4. Que habíamos manejado hasta el 10 de febrero. No existía un documento, como les manifestaba, que se haga firmar, pero un documento formal, se podría decir, ¿no? No había un formato, y cuando hacíamos el informe o informar un caso de violencia sexual, la comunidad educativa en estas rutas tiene más participación, es un poco más activa y de más responsabilidad, para que no todo recaiga en los DESES y en los rectores, que quien elabora el informe de hecho de violencia es el DESE, y quien firma y eleva a las instancias externas es la máxima autoridad. Muchas veces, cuando ya se levantaba este informe de hecho de violencia, se realizaba el proceso, las personas ya no querían continuar con este proceso. Entonces, empezaban las amenazas, las agresiones verbales a los profesionales del DESE, inclusive hasta inventando que ellos han sido los que han obligado a que se haga este tipo de denuncias.
La tercera ruta, vemos muy comprometidos a la comunidad educativa para que todos seamos garantistas de derechos y todos nos empapemos del tema. La persona que detecta, ya tenemos un documento de detección de casos que es netamente de las rutas y protocolos y ellos serán los que levanten esa información. Entonces ya es un respaldo tanto para el DESE como la máxima autoridad de las instituciones educativas. También algo muy importante son los enfoques que ya habíamos detallado en los talleres anteriores, pero les voy a decir la finalidad en general es evitar la impunidad en casos de violencia, brindar a la comunidad educativa una herramienta teórica y práctica, ya que los enfoques van a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Debemos manejar todos los enfoques, deben estar en el código de convivencia inclusive estos enfoques para que no se vulnere ningún derecho de los niños. Cabe recalcar que el código de convivencia no es sancionatorio. La LOI es la que sanciona, que vienen ya las faltas leves, graves y muy graves. El código de convivencia no es punitivo, al contrario, es formativo, es normativo. Como podemos ver también en estas terceras rutas, nos anexan o nos ponen también un enfoque más, que es el restaurativo. Es muy importante, ¿no? Este restaurativo también tiene un acuerdo, que es el 434-12. Ahí nos habla todo lo que es solución de conflictos en las instituciones educativas y por qué nace el enfoque restaurativo, cuál es la finalidad, que es una alternativa a la solución de conflictos. No es sancionatorio el restaurativo, al contrario, la finalidad es restaurar las relaciones de compañerismo, de amistad entre los estudiantes, ya que para todo lo que sea sancionar está la LOI en el 330-331 que nos detalla, nos cita detenidamente todo lo que son faltas leves, graves y muy graves dentro de la unidad educativa. Entonces, este restaurativo es para no etiquetar al estudiante, al contrario, es una estrategia que nos propone el Ministerio de Educación para que pueda restaurarse, para que se hagan las reuniones restaurativas donde exponga el presunto agresor, la presunta víctima y ellos mismos sean los que pongan solución al problema. Muchas veces este restaurativo a veces sí viene adicional con lo punitivo, con lo sancionatorio, dependiendo de la falta, pero sí es importante porque ahí es donde las dos partes concientizan el problema que causaron, el daño que hizo la persona que agredió a la otra y puede sentir esa empatía, lo que le sucedió, lo que sintió la persona agredida. Si hablamos de violencia, no solo vamos a hablar de violencia entre estudiantes, también la violencia, también hay a los animalitos, a las mujeres, que también nosotros como educación debemos de educar y no permitir ningún tipo de violencia ni entre estudiantes, padres de familia, miembros de la institución, ni a la naturaleza, ni a las mujeres. Cuando existe la relación de poder, sabemos que existe violencia. Y actualmente sabemos que esto se ha naturalizado en el sistema educativo, en las familias, y es ahí donde a través de campañas, de charlas, de foros, debemos de hacer hincapié la magnitud que es generar violencia, ¿no? Empecé hablando todo lo que es los enfoques, la violencia, haciendo un análisis, porque en los talleres anteriores ya se habló detalladamente, pero qué importancia poder hacer hincapié nuevamente de los enfoques, porque ya vamos a ver por qué. También es importante antes de esto existen reglas en las instituciones educativas, ¿no? Existe la legislación que nos ampara, como es la LOI, pero si en la LOI no está determinada alguna situación, como por ejemplo no utilizar aretes, las mujeres no tienen que raparse el cabello, es un ejemplo. Eso tiene que estar plasmado en el código de convivencia.
en un caso X de una unidad educativa particular, una estudiante, rato menos pensado, llegó rapada, cortada todo su cabello, y el inspector le empezaron a agredir verbalmente. Como la estudiante le gustaba leer mucho, cogió el código de convivencia, vio que no estaba plasmado que la estudiante no tiene que ir con el cabello corto, sin ninguna justificación grande. Ella ganó el juicio. Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que estar plasmado. Lo que no está en la LOI, ese código de convivencia tiene que ser realizado de acuerdo a la realidad de la unidad educativa, donde tiene una participación activa el DES, el Departamento de Consejería Estudiantil. Y asimismo es importante socializar este código de convivencia, tanto al personal, a toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y el personal, ¿no? Los docentes, autoridades, personal de servicio, todos tienen que saber lo que dice ese código de convivencia. Entonces es muy, muy importante, ¿no? Involucrarles también a los estudiantes, capacitarles acerca de esto. Muchas veces vemos que los enfoques también no son aplicados en las unidades educativas. Hay docentes que utilizan términos negativos, términos malos hacia los estudiantes, manifestándoles malas palabras, por ejemplo, sácate ese arete. Y cuando el DES se va a levantar un informe, el docente dice, solo por eso usted me va a levantar un informe, pero hay que hacerle entender que aquí está atentando no solo con un enfoque, sino con 3 enfoques, como manifestaba en los talleres anteriores. El vocabulario del docente tiene que ser muy delicado hacia los estudiantes, tiene que ser con pinzas, muy respetuoso. También quería hacer hincapié sobre la violencia entre pares. ¿Qué es la violencia entre pares? Eso se da máximo con 2 años. Por ejemplo, un estudiante de 12 años ejerce violencia para su compañerito máximo de 2 años, ahí llamamos violencia entre pares. Pero si ya vemos que de 12 años el de 15 le está molestando, agrediéndole físicamente al de 12 años, ya no es violencia entre pares, sino es relación de poder. Violencia entre pares tiene que ser máximo 2 años. Bullying, ya cuando es repetitivo, lo mismo y lo mismo, no solo una vez, sino ya en diferentes ocasiones, con diferentes manifestaciones, puede ser verbal, físico, psicológico. Empezamos entonces con esta breve reflexión acerca de las rutas y protocolos. Tenemos aquí la primera ruta de la tercera edición, ruta de actuación frente a situaciones de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo. Aquí es tan importante, pero tan importante la aplicación de los ejes, porque esto va en todos los procesos que aplica el Departamento de Consejería Estudiantil. Primero, institución educativa detecta un presunto caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente. En esta tercera edición tenemos un informe de reporte de hecho de violencia, que básicamente este informe viene a ser un informe de detección de casos, pero netamente para estas rutas de violencia. Realiza el informe cualquier persona que detecta o que tiene conocimiento de un caso X de violencia sexual y lo remite al DESE. El DESE, con ese informe de reporte de hecho de violencia, levanta el informe de violencia, un informe de hecho de violencia, pero ya con el antecedente del informe de reporte de hecho de violencia, y pasa a la autoridad. A ver, aquí es importante, ¿no? En el 1 estamos detectando, supongamos que detecta el docente. El docente es el que llena el reporte de hecho de violencia y le entrega al DESE. El DESE, como segundo paso,
informa al representante legal de la niña, niño o adolescente que no sea la persona agresora. Supongamos que llega un adolescente y dice que su padrastro le está insinuando cosas sexuales o le ha violado. Y coincidencia que el padrastro, porque su mamá trabaja todo el día, es el representante legal. No podemos avisar a él como representante legal, sino a su madre. Si no tiene madre, a otro familiar cercano. El primero detectamos, segundo, llamamos a al representante legal que no sea el agresor. Tercero, a un establecimiento de salud, si es que está alguna lesión, para que reciba primeros auxilios o atención médica. Y si es que no, vamos directo a la fiscalía con el informe de reporte de hecho de violencia, informe de hecho de violencia que levanta el DC, entrega a la máxima autoridad con un oficio, la máxima autoridad realiza otro oficio para poder entregar a la fiscalía. La fiscalía en ese momento, como ya estamos, el rector, el DS, el representante legal y el estudiante, que es el presunto afectado, le hace el médico legista los exámenes. Le hace los exámenes, le toman la versión, estamos entregando el caso. La fiscalía ya recibe el informe de hecho de violencia, hace la intervención a la presunta víctima con la representante legal y nos entrega una hojita, la hojita de denuncia. Con esa hoja de denuncia y las copias de informe de hecho de violencia, entregamos a la dirección distrital. La dirección distrital, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir medidas de protección. Entregamos por atención ciudadana a la dirección distrital. Asimismo, nos emite el departamento jurídico las medidas de protección para el estudiante. Sean casos internos o externos, le va a entregar a la máxima autoridad. Hasta aquí tenemos la ruta de violencia. Cabe recalcar que una vez que tenemos estos casos, pueden haber internos y externos. Los internos son cuando es algún miembro, algún docente, personal de servicio o autoridad que ejerce violencia sexual contra algún niño, niña o adolescente matriculado en nuestras instituciones. Si son externos, pueden ser vecinos, papás, padrastros, la familia en general o cualquier persona externa que no trabaje en la unidad educativa. El de ser responsabilidad realizar un plan de restitución de derechos, en donde ahí están las actividades, los seguimientos. Adicional a esto, mensualmente tiene que hacer el seguimiento elaborando un informe mensual y tiene que ser entregado al apoyo de ese. A su vez, a la brevedad del caso, se sube a la plataforma, al Redevi, el caso de violencia sexual. Cabe recalcar que tenemos un máximo de 24 horas para realizar este proceso, que llegaría hasta la Junta Distrital. La Junta también tiene un plazo para entregarnos las medidas de protección. Ha habido jurídicos que se han olvidado de pronto o se han demorado en entregar las medidas de protección y han sido destituidos. A su vez, si la institución educativa no cumple con las medidas de protección que emite el ministerio, el distrito educativo, también puede ser sancionado. Para mí estos son los casos que se puede decir, bueno, de violencia son todos graves, pero un poco más graves vendrían a ser los de violencia sexual. Pero lo que tenemos que garantizar es que el proceso se haga bien. Detectamos el caso, cualquier persona que detecte con el reporte de hecho de violencia, llamamos al representante que no sea el agresor, levantamos el informe de hecho de violencia, entregamos con un oficio a la máxima autoridad recibe el informe de hecho de violencia con el informe de reporte de hecho de violencia, conjuntamente con el representante y el estudiante, nos trasladamos a la fiscalía, entregamos ahí el caso, la fiscalía le hará los exámenes necesarios a la presunta víctima, ingresamos y ahí la presunta violencia sexual, todas esas copias entregamos a la fiscalía. La fiscalía nuevamente, al distrito por atención ciudadana. El distrito nos entrega las medidas de protección y nosotros tenemos que hacer el seguimiento hasta que el estudiante se gradúe de nuestra institución o se cambie a otra institución educativa.
Y si se cambia, tenemos que igual poner en conocimiento al nuevo DESE para que el DESE continúe haciendo el seguimiento. Algo también que me estaba olvidando, todo este proceso tiene que ser entregado al Ministerio de Salud Pública. Todo este proceso, cuando estamos entregando a la Fiscalía, entregamos también con un oficio al Ministerio de Salud Pública. El mismo día, entonces, de lo que ya llamamos a la familia, el número 3, establecimientos de salud, Fiscalía, Distrito, y todas esas copias las guardamos en el expediente individual del estudiante. Esta es la ruta de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo. Tenemos la ruta de acción ante casos de violencia intrafamiliar. Igual, detectamos un presunto caso de violencia física, psicológica o negligencia. Algunas personas nos preguntaban en los talleres anteriores, ¿cómo podemos hacer con casos de negligencia? Esta ruta es la que se aplica. Contra un niño, niña o adolescente cometido por un miembro de la familia, pareja o cualquier persona adulta que esté fuera del contexto educativo. Realizamos el informe de reporte de hecho de violencia, remitimos al DESE y a la autoridad de educación. Detectamos el problema. Por ejemplo, en alguna ocasión hubo un estudiante X que se acercó al DESE y manifestaba que su padrastro la noche anterior le había pegado con la hebilla de la correa y estaba ahí los hematomas clarito, estaba todavía eso, o sea, intacto de lo que le había maltratado físicamente. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Llamamos al representante legal que no sea el agresor. Si es el agresor, llamamos a otro familiar cercano. Entonces llamamos al representante legal, levantamos el informe de hecho de violencia, entregamos al Ministerio de Salud para el proceso de terapias, a la Fiscalía y a la Junta Distrital, a la Dirección Distrital. Aquí hay algo importante, ¿no? Que el DESE acompaña, interviene, derriba y da seguimiento al estudiante. Planifica estrategias de prevención dentro de la institución educativa. Estas estrategias están dentro del plan de restitución de derechos. De ser necesario, realiza un informe técnico de hecho de violencia, en este caso, ¿no? Aunque por lo común, si ya vemos que son casos muy graves, de ley tenemos que hacer el informe de hecho de violencia. La autoridad educativa garantiza el cumplimiento de los protocolos de rutas de actuación frente a situaciones de violencia, de las medidas de protección dispuestas por la autoridad competente. Denuncia situaciones de violencia en la Fiscalía General del Estado. Pone en conocimiento a la Junta Distrital. Detectamos el problema, llamamos a un representante que no sea el agresor, entregamos al Ministerio de Salud Pública, si es que le vemos que está sangrando, que le den primeros auxilios, a la Fiscalía, Dirección Distrital. Es tan importante en esta ruta también coordinar con las juntas cantonales de protección de derechos, que me estaba olvidando en la primera ruta. En todas estas rutas, todo el proceso también va una copia a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, si ven que estas son las instancias externas que nos sostienen los procesos, que básicamente apoyan, porque todas estas instancias externas trabajan por el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes y se garantiza que ningún niño sea vulnerado los derechos. Vemos que estamos elevando al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía, al Distrito, a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, para que en concordancia con las demás instancias puedan emitir acciones educativas disciplinarias, ¿no? A su vez también la unidad del departamento jurídico también nos puede asesorar acerca de si el proceso está bien hecho.
No es que ellos nos van a perseguir o nos van a sancionar, la función de ellos es asesorar y también dar seguimientos a este caso de vulneración de derechos. Como les manifestaba, esta es la ruta intrafamiliar de los casos que tenemos conocimiento. Se trabaja siempre en conjunto, Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, Dirección Distrital y Junta Cantonal. Siempre tiene que tener conocimiento el distrito de vulneración de derechos, de los casos que hemos detectado. Aquí tenemos la ruta de actuación ante casos de violencia institucional. Asimismo, detectamos un presunto caso de violencia física, psicológica, negligencia contra una niña. Hay que tomar en cuenta que esta ruta es cuando la institución o algún miembro de la institución ejerce violencia contra algún niño, niña, adolescente matriculado en la institución donde estamos trabajando. Detectamos un caso de psicológica negligencia contra un niño, niña o adolescente cometido por un miembro de la institución educativa. Puede ser un docente, autoridad, responsable administrativo, personal de seguridad, de limpieza, entre otros. Realiza el informe de reporte de hecho de violencia, nos entregan a nosotros, o si nosotros somos los primeros que abocamos conocimiento, realizamos directo el informe de hecho de violencia, entregamos a la máxima autoridad, siempre y cuando la máxima autoridad obviamente no sea la persona que está vulnerando el derecho o ejerciendo violencia contra algún niño, niña o adolescente de nuestra institución. Supongamos que la máxima autoridad va al vicerrector, va por rangos, ¿no? A la persona que le sigue. Entregamos asimismo con un informe, llamamos a la familia. Al levantar el informe de hecho de violencia, hay que llamar al representante legal. Al representante legal del niño, niña o adolescente, al Ministerio de Salud Pública, si es que está afectada alguna situación para que le den primeros auxilios, a la Fiscalía y a la Dirección Distrital. Conoce y resuelve los procesos administrativos correspondientes, sumarios administrativos. Informa y asesora a la familia. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que en las unidades educativas se tiene muchos de estos casos. Hay docentes que, aunque parece todavía que no, antes de la pandemia se hablaba con otros psicólogos y todavía hay docentes que les agreden a los estudiantes, ya sea verbal, psicológica o físicamente. Pese que los docentes saben la magnitud del problema, saben que ahora ni siquiera los padres deben de pegar a sus hijos, porque la ley ampara 100% a los menores. Y por lo común, cuando son casos leves, la máxima autoridad tiene que hacer un llamado de atención y pasar a la Junta Cantonal. Pero si ya son casos graves, tiene que ir a la Fiscalía, al distrito y a la Junta Cantonal todo el proceso. A veces llega al DC, ¿no? Llega al DC, también los estudiantes, hay de todo, que manifiestan que el docente le ha quedado mal o le está torciendo los ojos. Cuando el docente manifiesta que no son las cosas así. Entonces, en esos casos leves, que no son tan graves, ahí tiene que solucionar la máxima autoridad. Conjuntamente con el DC, las versiones del estudiante, inclusive puede hacer un diálogo con todo el curso, pero no preguntando directamente, sino un diálogo muy tinoso, porque ellos son adolescentes, conversando con el docente. Cuando son casos leves lo puede solucionar la máxima autoridad, pero si ya vemos que son casos graves y muy graves, tiene que activarse la ruta. Entonces ya la Fiscalía, al distrito y a la Junta Cantonal. La Junta Cantonal coordina las medidas de protección para el estudiante. Hay que tomar en cuenta que lo penativo hace la Fiscalía.
el distrito hace toda la parte administrativa. Aquí tenemos la ruta de actuación ante casos de violencia entre estudiantes. Detectamos un presunto caso de violencia física, psicológica entre estudiantes. La persona que detecta puede ser el inspector, el docente, un padre de familia. Tiene que realizar el informe de reporte de hecho de violencia, remite al DES. Supongamos que un padre de familia detecta esta situación y pasa directo al rector. El rector tiene que derivarle al DES. Para que el DES pueda realizar el proceso, pueda activar la ruta respectiva dependiendo del caso. El DES levanta, realiza el informe de hecho de violencia, llama al representante legal para poder realizar el informe de hecho de violencia y entrega nuevamente a la autoridad con un oficio. Al establecimiento público, luego viene Fiscalía, Junta Cantonal de Protección de Derechos. Luego a la Dirección Distrital. Aquí es importante que tengan conocimiento del caso suscitado las dos partes, tanto el presunto agresor porque son estudiantes, como la presunta víctima. Es muy importante que las dos personas, los representantes, sepan el problema que se suscitó y que fueron responsables sus hijos. La Dirección Distrital pone en conocimiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. La comunidad educativa y la Dirección Distrital deben promover la permanencia del niño, niña y adolescente en el sistema educativo. Si un niño, niña o adolescente está siendo vulnerado los derechos, nuestra finalidad es garantizar que el adolescente esté incluido en el sistema educativo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, garantizando que el proceso se haga bien. Segundo, haciendo el seguimiento que esté constantemente en el proceso de terapias. Diálogo constante con el representante legal, con el docente tutor. Si podemos hacer directo también con el niño, pero no revictimizando. Revictimizar es preguntar lo mismo. Al contrario, decirle cómo estás en notas, cómo te sientes hoy, cosas así básicas, pero no exactamente de la problemática o la situación traumática que el estudiante pasó. Como les manifiesto, es muy importante las medidas de protección que otorga el distrito a favor de los estudiantes y que la unidad educativa tiene que cumplir. Tenemos aquí la ruta que es de actuación frente a casos de estudiantes, madres, padres de familia o representantes legales hacia personas de la unidad educativa. Siempre los docentes en los talleres que se da manifiestan, y a nosotros, ¿quién nos ampara? Y si alguien llega y nos agrede, esta es la ruta para todo el personal de la unidad educativa. Detectamos un presunto caso de violencia contra el personal de la institución. La persona que aboca conocimiento primero realiza el informe de reporte de hecho de violencia y remite al DES. El DES levanta el informe de hecho de violencia. Asimismo, ¿no? Informa a la madre, representante legal del adolescente. Supongamos que un adolescente agredió a un estudiante, agredió a un docente. Llamamos al representante legal para informarle, le leemos la ruta y le decimos qué es lo que vamos a hacer, que nos toca hacer el informe de hecho de violencia. En caso de emergencia o de ser testigo en este momento de lo que sucedió, se debe llamar inmediatamente al 911. Garantizar el bienestar y protección integral de niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad de apoyo a la institución educativa. ¿Qué hacemos en este momento?
Llamamos al representante si es un adolescente. Al establecimiento público, si es que vemos para que le den los primeros auxilios, ¿no? A la fiscalía, igual, el mismo proceso, y a la dirección distrital. Ese es un caso, si es que es un docente que está agrediendo al estudiante, al docente, perdón. Si es un estudiante que agrede. Pero supongamos que llega una madre conflictiva y le da un puñete o una cachetada al conserje o a un docente. Informe de hecho de violencia, ya no aquí a la familia, porque sabemos que la representante legal fue la que le agredió. Ministerio de Salud para que le den los primeros auxilios, la Fiscalía y al distrito. El distrito igual manda medidas de protección, podrían ser que la madre no se acerque al establecimiento y que como representante legal sea otra persona. O a su vez el estudiante, si él fue el que agredió a un miembro de la unidad educativa, alguien del personal, también de acuerdo a la LOEI también va a recibir alguna falta, ¿no? Puede ser inclusive la suspensión temporal o permanente, hasta reubicación a otro establecimiento. Mancharía su expediente estudiantil. Eso vendría a ser lo administrativo como distrito, aparte de la sanción que le ponga la fiscalía. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Donde vamos a ver qué tipo de ruta podemos aplicar. Si la violencia, bueno, estos son los casos ya, pero antes de empezar vamos a leer. Si la violencia se aprende, entonces también la violencia se desaprende. Tenemos la oportunidad de aprender a relacionarnos desde otras formas. Somos responsables de los cambios en nuestras vidas y de la promoción, cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Tenemos un caso. Sofía es una niña de 6 años, quien vive con su madre. Cuando se encontraba en el dormitorio, quien vive con su madre, cuando se encontraba en el dormitorio de Sofía y se disponían a dormir, la madre de Sofía notó que su ropa interior estaba manchada, por lo que le preguntó a su hija si le pasó algo o si sentía alguna molestia en su zona íntima, obteniendo como respuesta de su hija, quien se encontraba muy temerosa, que ese día, mientras se dirigía a su aula de clases, el profesor de educación física le abordó y le tocó sus partes íntimas, indicando un movimiento de atrás hacia adelante. Frente a esta situación, la representante se dirige a la unidad educativa, pide hablar con el profesional del DESE, quien se encontraba en una reunión, por lo tanto le atiende la vicerrectora. Bueno, aquí es importante también que el DESE, por más matriz que tenga que hacer, por más reunión, estos casos de violencia, de presunta violencia sexual, son muy importantes y ameritan la atención al 100%. Es más importante que cualquier reunión atender este caso, porque si no se hace el proceso bien, podemos ser destituidos. En este caso, se debería activar la ruta de violencia. Y es un caso interno porque es un miembro de la unidad educativa. El DESE no puede estar, como les manifestaba anteriormente, no puede estar dudando de la palabra de la madre, de la niña, no puede estar haciendo ningún tipo de comentarios. Ese secreto de confidencialidad del principio tiene que ser bien ejecutado con todos los casos, con todos, por más leves que parezcan. Es muy importante mantenerse en secreto esto, mientras menos personas sepan, mucho mejor, y que no falle del DESE. Si otra persona habla, si habla la mamá, será problema de ellos, pero que del DESE no salga. Si ya detectamos, llega a la mamá, le hacemos que haga el informe de reporte de hecho de violencia, levantamos el informe de hecho de violencia, Ministerio de Salud, Fiscalía, a la máxima autoridad, Ministerio de Salud, Fiscalía y al distrito. Como es un caso interno,
El distrito emite las medidas de protección lo más pronto. Y en las medidas de protección está que el docente tiene que ser separado de la institución durante todo el proceso de investigación. El DC no investiga, investiga la fiscalía. La fiscalía sanciona, es lo penativo, el distrito es lo administrativo. Hay que tomar en cuenta que cuando sucede estos casos, el DC tiene que ir a audiencias. Por lo común va en todos los casos, ¿no?, a sustentar el informe de hecho de violencia. Pero cuando son casos internos de docentes, les llama a la fiscalía a las audiencias, donde toca ir con la cédula, le dice con días de anticipación, se llega a las audiencias, le piden sus datos y le manifiestan que en la fiscalía, ¿no?, en las audiencias que yo he asistido, que manifieste qué es lo que ha pasado, cómo se enteró el caso. Muchas veces le preguntan, ¿usted le vio al estudiante cómo era la sistematología? Entonces, algo que a mí me ha funcionado es coger mi informe de hecho de violencia y leer tal cual puse ahí, porque como le llama después de unos 15 días de lo que usted elabora el informe de hecho de violencia, la mente es frágil y uno se olvida. Entonces, es importante, inclusive en la fiscalía me han dicho, lea. Entonces, como ahí en el informe de hecho de violencia está la entrevista al estudiante, al representante, y está lo que dijeron, entonces yo ingresé a la institución a tales horas, el señor rector me reportó el caso, y ahí usted va detallando todo lo que pasó ese día. A su vez, bueno, eso es en la fiscalía. Igual las audiencias van para los distritos, ¿no? El distrito asimismo le manda con anterioridad un documento que tiene que ir a las audiencias, a la audiencia. Y no solo va usted, ¿no? Cuando son internos, y si el abogado del presunto agresor pide más personas que vayan de pronto a las audiencias, pues pueden ir. Pero algo importante, nosotros como DC sí tenemos acceso a poder ver el expediente del docente X, ¿no? O sea, todo el proceso tenemos oportunidad de ver. Entonces, en algún momento fueron algunos docentes de la institución y el jurídico fue tan claro porque le dijo, yo voy a llamar a docentes, y donde que yo me entere que algún docente sabe de la situación es porque usted, a la máxima autoridad o el DC informaron. Entonces, que no falle de nosotros, ¿no? Estos casos son muy confidenciales. Entonces, usted llega a las audiencias, están el abogado de las dos partes y está el jurídico, los secretarios, y le empiezan a hacer las preguntas. Las audiencias sí son un poco difíciles, se podría decir, ¿no? Porque no solo le preguntan, en la fiscalía le preguntan qué es lo que pasó, quizá unas 2 o 3 preguntas, pero en las del distrito, que ya viene una destitución, es más minuciosa. Las audiencias son hasta inclusive más estresantes, porque ahí sí le preguntan, pero cuénteme, ¿le conocía a la estudiante antes? ¿Cómo era, cómo el expediente le tenía limpio, era manchado? ¿Cómo era la estudiante? ¿Le conocía a la docente X? ¿Cómo actuaba la docente? Entonces sí es complicado, y una palabra mal dicha pues puede implicarnos a nosotros un juicio. Entonces todo se maneja presuntivo, todo en honor a la verdad, sin alterar nada ni quitar nada, todo. En algún momento a mí me preguntaban si había visto alguna situación del estudiante. No. Entonces sí es un poco teniosa esta situación, pero igual nuestro respaldo es el informe. Es este documento de reporte de hecho de violencia el que nos respalda, porque ahí está la persona que le reporta primero a usted. Quien sea que llegue al DC a informarle, que por favor llene el informe de reporte de hecho de violencia. Aquí, como tenía, el DC se encontraba en una reunión, en este caso el DC tenía que salir directo, no hacer, pero cogió la vicerrectora. Entonces la vicerrectora tiene que llenar ese informe de reporte de hecho de violencia y entregar al DC, y el DC ya continuar con el proceso. O cualquier docente, ¿no?
cualquier docente que tenga conocimiento. Tenemos otro caso. Pedro y Manuela, de 8 y 12 años, respectivamente, son primos, quienes viven bajo el cuidado de sus abuelos, a las afueras de la ciudad, lugar donde se encuentra la institución educativa. Manuela tiene discapacidad intelectual del 45%. Durante la clase de cultura estética, la docente pudo notar que Pedro tenía moretones en su cuerpo e incluso algunas quemaduras en sus brazos, por lo que al terminar su clase llevó a Pedro a otro espacio y le preguntó a qué se debían esos moretones, a lo que el estudiante permaneció callado y lo único que expresó es que no le puede decir. Ante esta respuesta, la docente queda preocupada. Al ser una institución pequeña sin DESE, acude a Manuela y la aborda. Manuela, muy asustada, llorando, le comenta que su tío es quien lastima a Pedro y a ella cuando se portan mal. Bueno, ahora todas las instituciones tienen un DESE, ¿no? Porque nos han anexado que todas las instituciones, por más lejanas que sean, tenemos como escuela, comunidad educativa anexa, algún DESE que va una vez a la semana. Supongamos que ese DESE sacó vacaciones y está en otro país, no hay DESE. Entonces tiene que hacer la máxima autoridad todo el proceso. En este caso activaríamos la ruta de violencia intrafamiliar. La docente tiene que hacer el informe de reporte de hecho de violencia, remitir a la máxima autoridad porque no hay DESE. La máxima autoridad llama al representante legal, dice que le manifiesta que el tío era quien la agredía, presuntamente la agredía, ¿verdad? Entonces, si es que el tío es el representante legal, a otro miembro de la institución, de la familia, perdón. Y si es que el representante legal es la mamá, entonces informarle a ella acerca de, igual están hematomas, está algo en su cuerpito, establecimiento público, Fiscalía, Dirección Distrital, Junta Cantonal. Las rutas están ya plasmadas, están ahí. Lo que tenemos que hacer es seguir el camino, seguir uno a uno los pasos y activar cuando sea necesario. Valorar igual el caso, valorar si son leves, graves y muy graves. Si son leves, de violencia casi nunca, mejor dicho, nunca se va a mediar, pero si vemos que son alguna situación que no es de violencia y podemos mediar, de pronto dos compañeritos que se enojaron, se pelearon, hacer alguna reunión restaurativa, lo podemos hacer. Se puede mediar internamente. Un estudiante de segundo de bachillerato general unificado se acerca al DESE y le comenta a la psicóloga que se siente incómoda cada vez que se encuentra con el docente de matemáticas, puesto que cada vez que la ve hace comentarios como los venezolanos deberían regresar a su país, estás en Ecuador, no en Venezuela, aquí las cosas son diferentes. Aquí es la ruta de violencia institucional, porque está ejerciendo una violencia psicológica, verbal. Los mismos pasos. Detectamos el problema, que nos escriba llamamos al representante legal. Le leemos la ruta y le decimos que nos ayude realizando el reporte de hecho de violencia, remite al DESE, informe de hecho de violencia, y a la autoridad educativa, siempre y cuando no fuera la persona agresora. Establecimiento, Fiscalía, Dirección Distrital y Junta Cantonal de Protección de Derechos. En este caso, el docente igual inmediatamente va a ser separado del sistema educativo hasta que se haga el proceso de investigaciones. Algo importante, ¿no? Es muy difícil, en especial de violencia sexual, que un docente pueda regresar al sistema educativo. El estudiante tiene las de ganar. Es muy difícil, casi son poquísimos los casos que los docentes han regresado al sistema educativo. Por lo común, los docentes son destituidos y ha habido docentes que han sido destituidos faltándoles poco tiempo para la jubilación. Entonces es algo muy, muy difícil que el DESE tiene que manejar.
Un docente toma un examen final, observa que un estudiante está intentando copiar, por lo que es llamado la atención varias veces. Finalmente retirado del examen. El otro estudiante que no se dejó copiar las respuestas es golpeado por otros dos afuera de la institución educativa y suben a las redes con subtítulos de copiar. En esta situación vemos que hubo deshonestidad, presunta deshonestidad, aunque intentaron copiar, ¿no? Hubo agresión, también hubo ciberbullying. En este caso yo me enfocaría netamente al más grave, que es la agresión, que ejercen contra el estudiante. Aquí es importante, igual, llamar, si ya subieron fuera de la institución, al otro día me imagino que llegó el representante legal, le hacemos firmar el de reporte, pero si vemos que solo fue golpeado no tan gravemente, la ruta. Pero aquí lo más importante, al Ministerio de Salud Pública. Este caso lo puede manejar internamente el señor rector, de acuerdo a la LOI, el 330-331. Y ellos tendrán que, conjuntamente, también se hacen las audiencias internas, el DS, inspección, los representantes legales, los estudiantes, la máxima autoridad, podrán determinar, evaluar el problema. Y ellos dar la sanción debida a los estudiantes que están ejerciendo violencia contra otro. Pero si ya vemos que es grave, que casi le matan al estudiante, activamos la ruta de violencia que estaba aquí entre pares, detectamos, bueno, como ya vino la representante legal, que por favor realice el informe de reporte de hecho de violencia, le explicamos todo, que nos poniendo ahí, plasme con su letra, establecimiento de salud, Fiscalía, Junta de Protección y Dirección Distrital. Una docente en reiteradas ocasiones al salir de clase encuentra su auto rayado, pintado o con clavos miguelitos. Generalmente coincide que observa a un representante legal de un estudiante que está cerca de perder el año, quien en clase mantiene un tono insolente e incluso verbalizado, que nunca ha perdido el año, a pesar de tener malas notas. Activaríamos la ruta de madres, padres, representantes legales hacia la persona de la institución educativa. Aunque esto de los rayones de los carros, casi por lo común, sí se ve a menudo esto. Pero si la docente dice no active la ruta, pero sí hagamos una mediación, hagamos círculos restaurativos, lo puede hacer, pero que firmen un acta de compromiso y que quede un precedente en la institución que el padre de familia estaba ejerciendo violencia o atentando contra un bien de la docente. Sí, que quede constancia, pero aquí ya es mayor de edad, obviamente, el docente, y el docente dice, no active la ruta, no hagamos más problema porque es algo leve, pero sí quisiera que la mamita converse conmigo, recapacite y toda esta situación. Pero si sabemos que es un caso grave y muy grave, si activamos la ruta y hacemos todo el proceso, la ruta de actuación frente a casos de madres, padres de estudiantes, representantes legales, hacia personas de la institución educativa. Eso es con respecto a poder determinar los casos y las rutas que van. Tenemos el informe de reporte de violencia, que va el nombre de la institución, un número, el nombre del profesional, la fecha, datos generales, datos generales del estudiante, del padre o madre, datos sobre la presunta situación de violencia, la persona que refiere, tipo de violencia identificada, sea física, psicológica, sexual, negligencia. Informe de situaciones de violencia detectadas en el ámbito. Datos generales de identificación del estudiante, generales del padre o madre, sobre la presunta violencia. El lugar, siempre piden lugar, fecha, mes, año.
datos de la persona que refiere, el caso, tipo de violencia, modalidad, sea intrafamiliar, institucional, acoso escolar, violencia estudiante, persona adulta, o otra específica. Resume el presunto hecho de violencia cometido o detectado. Todo, aquí nos toca poner todo, ¿no? Aquí está en sí, es un formato para elaborar la ficha de detección de casos de vulnerabilidad, que también se les va a pasar al correo a las personas que estuvieron en el taller. Consideraciones previas para los profesionales de ese dispositivo para la elaboración del informe técnico de hecho de violencia. Quien esté a cargo del DS deberá elaborar el informe de manera objetiva, profesional, examinando las particularidades de cada caso, sin interpretar el análisis desde su subjetividad. Este documento no es la única prueba para sustanciar el sumario administrativo y tampoco es un informe pericial que busca demostrar el hecho de violencia. Sí, no es vinculante, no es que con su informe le va a ser destituido la persona o va a ser encarcelado la persona que ejerció violencia sexual o violencia contra un estudiante, pero sí es, con este informe se levanta un proceso. No se debe tipificar la presunta situación de violencia, pues esa es la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Evitar la revictimización, no tienen que estar preguntando ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? Nada. Bajo ningún concepto poner en riesgo el interés superior del niño. No puede haber mediaciones, nada que el niño viene y le dice, sabe que el docente está tocando mis partes íntimas o me está agrediendo. A ver, voy a llamarle al docente y ponerles a que haga un careo. Nunca. Contar con un espacio apropiado de reserva y confidencialidad. Garantizar la confidencialidad respecto a los contenidos que exprese la víctima. Aplicar escucha activa. Mantener una actitud abierta. No criticar, no juzgar, no emitir prejuicios o actitudes discriminatorias. Este informe no reemplaza al plan de acompañamiento y restitución. Ofrecer únicamente lo que se puede cumplir. Informe de acompañamiento a víctimas frente a situaciones de violencia. Es igual, ¿no? Aquí va todo lo que son los datos, la institución, número de informe, nombre del profesional de ese, datos generales de identificación del estudiante, datos generales del representante, contexto psicológico, pedagógico, psicosocial, perdón, pedagógico. Es importante la función del DES en las unidades educativas, es quien asesora a los, inclusive hasta la máxima autoridad, quien capacita a sus docentes para que el docente sepa sepa manejar las rutas y protocolos. El momento de que nosotros tenemos conocimiento y no activamos una ruta, cualquier trabajador público pasa a ser cómplice. Indicadores, llenar de acuerdo a los lineamientos, factores de riesgo de protección, los factores de riesgo, posibles riesgos de la presunta víctima, acciones de acompañamiento, instancias externas en dónde están los casos, procedimiento recomendado de referencia externa para el tratamiento psicológico-social. Bueno, estos formatos los llenamos durante los procesos. Aquí tenemos el plan de acompañamiento y de restitución de derechos. Acompañamiento legal, quien ejecutará, número de personas, fecha de inicio, fecha de finalización, acompañamiento psicológico. Aquí es importante la articulación institucional, que ya viene Ministerio de Salud Pública, Junta Cantonal, Fiscalía, el Distrito, también el Ministerio de Secretaría de Derechos o la instancia de Secretaría de Derechos. También es importante, ¿no? Porque ya en todas las instancias garantizamos que el estudiante esté recibiendo el proceso de terapias.
Aquí tenemos el formato de seguimiento al plan de acompañamiento institucional. Acompañamiento médico, pedagógico, todo está enfocado a la presunta víctima, acciones preventivas a favor de la comunidad educativa. Eso es con respecto a las rutas. Continuamos porque sí tengo más material. Sí, Renata, puedes continuar. Ya. Como en los 4 días hemos estado hablando de las rutas y protocolos, pues cabe recalcar que es un tema muy amplio que se ha venido abordando. Hemos venido abordando. Hoy un poco hicimos casos prácticos. Todos los casos son diferentes, pero la única finalidad es garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados los derechos. Ya. Ahora voy a compartirles lo que el DC debe de tener en las oficinas, ¿no? Ya. El DC debe tener el expediente individual de cada estudiante. Hay algunos DCs que lo tienen en una archivadora por cursos. Primer año de educación básica, segundo año de educación básica, por cursos. En sí es la ficha acumulativa, en donde está, algunos DCs piden fotos, otros no los piden. Otros tienen las fotos desde que iniciaron su proceso educativo en la institución educativa. Entonces ahí está el curso al que está actualmente, el área familiar, si tiene alguna enfermedad, área pedagógica, las direcciones exactas, teléfonos, cómo fue su etapa, cómo fue las etapas del nacimiento, de su niñez, si tuvo alguna dificultad, no las tuvo, todo eso. La ficha acumulativa trata de tener una información real del estudiante, inclusive desde que su madre estuvo embarazada, cómo fue la alimentación, cómo es ahora, en qué trabajan sus padres, para tener el contexto real del estudiante y decir, claro, el estudiante no tiene papás y cosas así. Por ejemplo, del estudiante no hay problemas económicos porque los dos trabajan, le dan un ambiente positivo, o el estudiante tiene posibles factores de riesgo. Esa es la ficha acumulativa, ¿no? Entonces, en este expediente individual de cada estudiante está la ficha acumulativa, que se lo llena a principios del año lectivo. Inclusive, esta ficha puede mantenerse en los otros años, como puede ir siendo un reajuste. Hay veces que tienen hasta un croquis, mandan al padre de familia para que él pueda hacer un croquis donde vive. Y eso es muy importante porque el momento que se requiera hacer una visita domiciliaria se va a coger como referencia el croquis, y se pide a su vez que cuando cambie de teléfono, de trabajo o de domicilio, se acerque al DC a inspección, a informar, para poder realizar las visitas domiciliarias y poder llegar al sector donde vive, al domicilio del estudiante. Esta ficha acumulativa también tienen que entregar la cédula de identidad del representante legal, tanto del representante como del estudiante. ¿Por qué es importante? Supongamos que el estudiante está siendo vulnerado sus derechos por los padres biológicos o por el representante legal. El momento que nosotros queramos hacer el informe de hecho de violencia que nos pide datos, el representante legal no nos va a dar los datos si sabe que vamos a poner en conocimiento de la fiscalía. Al tener nosotros la cédula, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el expediente, cogemos la ficha y levantamos. Inclusive se ha hecho informes y se ha puesto, de acuerdo a la ficha acumulativa llenada en tal fecha, su representante legal manifiesta que el estudiante vive en tal sector, la relación con sus hermanos es todo, pero cogemos de la ficha porque de pronto
su representante nunca, ya no es negligente, ya no va a la institución. Entonces, aquí está la importancia de la cédula de identidad, tener en el DC y de la ficha acumulativa. Son documentos muy delicados que no puede estar ventilándose a otro miembro de la comunidad o siendo utilizados negativamente. Solamente para casos de que ya veamos que es vulneración de derechos, podemos cogerlo. Caso contrario, no. Si llega un vecino y dice, ¿me puede dar una copia de cédula de tal estudiante, el vecino de la mamita? Lo que pasa es, no podemos hacer eso. Vaya, pídale usted, estos son documentos del DS y los documentos son confidenciales. Debemos tener el plan operativo anual aprobado por el Consejo Ejecutivo, aprobado con las firmas. Como entregamos al Consejo Ejecutivo con un oficio, el Consejo Ejecutivo tiene que devolvernos a sí mismo con un oficio de aprobación, que en verdad está aprobado. Si hay alguna observación, bienvenido sea, cambiamos eso, la observación que nos pide, y que esté con las firmas en el oficio y en el plan operativo donde están los nombres del Consejo Ejecutivo. Proyectos plasmados en el POA con su respectiva autorización y verificadores, que como es OBP, Educando en Familia, Más Unidos, Más Protegidos, el de Necesidades Educativas Especiales, que ya les voy a ir detallando. El código de convivencia sí debe de tener el DS una copia del código de convivencia. El momento que llegue un estudiante o que vamos a querer ver como no es sancionatorio sino formativo, es importante también respaldarnos en lo que nosotros capacitamos con el código de convivencia. Plan acción tutorial, si hay unos formatos, esto lo maneja netamente el docente para los chicos que pedagógicamente necesiten un plan acción tutorial. No es que como tutor yo tengo para todo el curso, no, el plan acción tutorial es netamente para los chicos que requieran recuperación pedagógica. Listado de estudiantes que se encuentren bajo su responsabilidad. Si en el equipo de sabemos psicólogos y hay 3,000 estudiantes, cada uno tendrá los listados. Hay veces que tienen el portafolio de ese, y es una carpetita, un archivador. En ese portafolio de ese están todo el listado de todos los estudiantes por cursos. Así usted sabrá en qué curso está, con los números de cédula, todo. Y qué docentes le imparten clases. Matriz de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad y su respectivo proceso. En esta matriz siempre nos pide el distrito, pero supongamos que no tiene, hágase una matriz de usted donde esté el nombre del estudiante, el tipo de necesidad educativa especial, tiene diagnósticos, no tiene, qué tipo de adaptación se está haciendo, en qué curso está y a qué instancias externas se le ha remitido. Entonces sí sería importante tener eso. Eso nos piden en auditorías que tenga actualizado, porque va a coger de la matriz suya y va a ir a ver, aquí está en primero de bachillerato un chico con necesidades educativas especiales, indíqueme el expediente, ahí tiene que estar todo el proceso, informe de la UDAI, y va a ir donde la docente. A ver, usted es de primero de bachillerato, dígame el nombre de tal estudiante, indíqueme qué se ha hecho con el estudiante, qué tipo de adaptación está haciendo, eso consta en el PUD que maneja el docente. Tiene que estar concordancia con el DC, con el docente tutor, y esto tiene que tener conocimiento de la máxima autoridad y sobre todo vicerrectorado que maneja la parte pedagógica. La matriz, como les decía, con su respectivo proceso. Procesos completos de estudiantes con vulnerabilidad, por ejemplo, de violencia sexual, como les había dicho todo, ¿no? El informe de reporte de casos, informe de hecho de violencia, con los oficios, Ministerio de Salud, Fiscalía, Distrito, Junta Cantonal, Plan de Restitución, informes mensuales, todo eso tiene que estar. Listado de docentes de la institución, es importante tener en ese portafolio de ese. Yo me hice una matriz con todos los nombres de los docentes, qué materia daban, los números de teléfono, horario de clases de todos los cursos y grados, para saber
cuando tiene cultura física, cuando tiene con tal docente, cuando tiene matemáticas. Es importante que el DC tenga como base de datos en físico. Si lo puede tener en digital, mucho mejor, pero en físico, como su portafolio DC, sí. Planificación mensual que el DC la realiza, los informes mensuales que ponen conocimiento a la máxima autoridad, registro de atención a padres de familia, llega el padre de familia, le reporta o para hacer seguimiento. Es muy importante, manejamos una hojita donde le decimos, no sea malito, fírmeme aquí que yo le atendí el caso o las sugerencias o la inquietud que el padre tuvo, la firma, número de cédula y el teléfono, porque es importante, a veces cambian de teléfono, entonces usted ve en la ficha y dice, ah, vino la otra semana, veamos qué número de teléfono me dejó en el registro de atención a padres de familia. Las actas de reuniones con el equipo DC firmadas por la autoridad. Las rutas deben de estar visibles para la comunidad. Tienen que estar externas e internas, pero aquí ya sería una coordinación con la máxima autoridad, que la máxima autoridad también nos ayude, que esté en el rectorado, que esté en inspección, que esté en los cursos. Eso ya se coordina con los presidentes de padres de familia o con el tutor y se le dice que por favor le imprima en una lámina y les ponga ahí las rutas, porque como ya se socializó, que también estén visibles internas y externamente dentro del DC y fuera del DC. Proyectos que deben de ser ejecutados durante el año lectivo. Orientación vocacional y profesional, tenemos el manual, que ahí dice qué actividades y durante qué tiempo por niveles. Educando en familia, depende el tema que nos dé el Ministerio de Educación, con el oficio al rector del módulo tal, que nos autorice capacitar, todo ya nos autoriza, ese es un respaldo. Las firmas es un respaldo. Y como ahora estamos durante vía virtual, con una captura de pantalla y hacer el informe de la capacitación de Educando en Familia, porque replicamos al docente y el docente tiene que replicar a los padres de familia. Documento individual de adaptaciones curriculares con respaldos médicos, que es del DIAC, ese ya va en el expediente individual de cada estudiante, con los respaldos médicos, una copia y que tenga conocimiento el docente. Fichas de detección que le hayan entregado, fichas de derivación, fichas de seguimiento, informes de casos firmados por la máxima autoridad, los que son externos y que estén en cada expediente de los estudiantes. El día de hoy vimos las rutas, pero ahorita que veo de la máxima autoridad, también hay los informes cuando se activa la ruta de... Tenemos dos rutas, ¿no? La ruta de drogas. Cuando consume alguna sustancia estupefaciente y cuando expende. Son dos cosas muy distintas y muy delicadas a su vez. También hay la ruta de embarazos en adolescentes. Las actas de compromiso firmadas, que también las hace el DC. Evidencia de participación en el minuto cívico, eso lo hacíamos cuando estábamos presencialmente, no todos los minutos cívicos, sí, pero sí cuando hay alguna campaña o sí también hay que involucrarse, ¿no? Procesos completos de la Fiscalía, Junta Cantonal, Ministerio de Salud, y aquí también tiene que estar plasmada en las fichas de seguimiento, todo lo que hacemos, el seguimiento a la Fiscalía, a la Junta y al Ministerio. A veces se hace reuniones también con las instancias externas, para tratar casos delicados de los estudiantes y ahí podemos ir plasmando en la ficha de seguimiento lo que nos van diciendo. Los convenios, aquí es importante de la red de consejería, el convenio con el Ministerio de Salud, por ejemplo, nosotros hicimos uno que era los líderes estudiantiles, ellos nos presentaron un proyecto, eso ya fue al DS, que estudiantes nomás tenían que ir, en dónde iban a hacer las reuniones, qué días iban a hacer, con la debida autorización del representante legal. Convenios con la policía para que vaya a dar las charlas, convenios con universidades para los chicos practicantes que vayan a hacer, porque son un apoyo para el DC, estándares de calidad. En las auditorías siempre piden, ¿no? Bueno, depende del distrito, proyecto para mejorar la convivencia. En este de aquí, es un proyecto que tiene que hacer el DC, no tan grande, pero sí involucrar a toda la comunidad educativa, donde
El docente tiene que participar como descargo emocional. Por ejemplo, hacer, yo que sé, un taller con los docentes para hablar de autoestima. Al otro día hacer no al otro día planificar de aquí en un mes o en finalizar el trimestre, y yo que sé, una chingana donde los docentes puedan integrarse. Aquí está el proyecto para mejorar la convivencia interna. También se lo va a hacer con los estudiantes. Los informes de los casos tienen que estar en el DC, en cada expediente, matrices, estadísticos separado por hombre y mujer. En casos de vulnerabilidad es importante, a veces el auditor le va a decir cuántos estudiantes son aquí, cuántos hombres tiene la institución, cuántas mujeres, sí pide eso también. Informes de prácticas restaurativas, que es algo que también tenemos que practicar nosotros, que tenemos que ejecutar, perdón. Evidencias de las visitas áulicas, de los casos de necesidades educativas especiales, verificador de reuniones técnicas que se hace con los docentes para hablar de algún caso en especial y las conclusiones, recomendaciones, hay que hacer una acta de esa reunión y que firmen, ¿no? Escuela para padres, las firmas, los oficios de autorización, proyecto de prevención de drogas, proyecto de sexualidad, de cultura de paz, respaldo de las capacitaciones, la asesoría a los docentes para casos de necesidades y todo lo que podamos recabar de las firmas de capacitaciones a docentes, a padres de familia, a estudiantes con fotografías. El hecho es que el momento que llegue a auditoría, el DC pueda respaldar su trabajo. El Ministerio de Educación nos pide verificadores y a veces es muy duro tanto para docentes como para DC porque se hace actividad tras actividad y a veces se nos va más tiempo en ver los verificadores que en sí la actividad. Pero debemos de tener evidencias de nuestro trabajo. Y luego nos califican la calidad de documentos, presentación, organización y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renata, por haber compartido con nosotros todo el conocimiento que tienes en esta área. Es tan importante. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos han realizado nuestros compañeros asistentes, tanto en Facebook como en la sala de Zoom. En Facebook tenemos a Catherine Pazmiño, que nos pregunta si podría, ¿cómo se debe actuar ante un supuesto caso de estupro por parte de un miembro de la comunidad educativa, en este caso un docente? Y por favor, si puedes hablar del informe de hecho de violencia que se refiere al formato que existía en las rutas y protocolos anteriores. Buenas tardes, sí. Es importante porque no solamente con la ficha de reporte de casos, el DC tiene que garantizar que el proceso se haga bien. Eso es con respecto. El informe de hecho de violencia, el anterior tiene que ir siempre presuntivo, ¿no? Siempre presuntivo, utilizando los términos que son, es un informe técnico, y que muchas veces el departamento jurídico, bueno, no hablo de mi distrito, pero sí he tenido conocimiento de otros departamentos que el departamento jurídico no apoya esta labor y al contrario, el DS siempre sale mal parado. Si estamos hablando, este informe tiene que estar bien redactado, ser un informe técnico, nadie nace sabiendo, todos los casos son diferentes y nos enfrentamos a ser mal vistos, a ganarnos enemigos, aún más cuando es estamos levantando un informe de un docente, que es un compañero nuestro, que he tenido
también casos así que créanse que ha sido bien hecho pedazos, bien complicado. Prefiero tener el doble de casos que sean externos a tener un caso interno. Entonces, el informe tiene que ser muy técnico, apóyese mucho del DC distrital. El DC distrital con el conocimiento debe apoyarse, y si no, con la red de consejería. Yo sé que son casos que no se debe de ventilar. Si hay algún psicólogo de confianza, dígale que le revise, que ese informe esté bien hecho. Sí, ya. Entonces, ese es con respecto al informe de hecho de violencia. Si usted me está hablando de estupro, es un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose de engaños o de la superioridad que se tiene sobre ella. Me está diciendo que es presunta violación. Por cualquier lado que se lo vea, el docente no debe de tener ninguna manifestación sexual con los estudiantes, no debe de tener. Un mayor de edad no puede tener relaciones con un menor de edad. Eso es violación según el Estado. Y en los talleres anteriores yo les manifestaba de una estudiante de 13 años que su novio tenía 18 años y medio, se fue un fin de semana con él, el papá le rastreó el teléfono y este chico fue con consentimiento de ella se fue porque ella estaba enamorada aparentemente del chico, pero 13 años estamos hablando que son puber, ¿no? Ustedes saben que el puber todavía no está para tomar esas decisiones. Y aquí el mayor de edad es el que toma las decisiones. Y el chico fue como de 10 a 18 años, fue preso, ya la sentencia salió así. Por más que la chica fue a declarar positivamente a favor de él, el Estado dijo no, punto, aquí es violación y ya, y salió como es. Estamos diciendo, si el docente ejerce ese tipo de relación con la menor de edad, ¿quién es el profesional aquí? ¿Quién fue que estudió? ¿Quién no está siendo ético aquí? Es el adolescente. Y tenemos que activar las rutas y protocolos de violencia. La verde, la que les indiqué primero, de violencia sexual, que ahí qué tendría que hacer, quien abocó conocimiento primero, pone en conocimiento del DS con esa ficha de reporte. Hacemos el informe de hecho de violencia, pasamos a la máxima autoridad con un oficio, la máxima autoridad tiene el deber, la obligación de entregar a la fiscalía, llamar al representante legal, hacemos informe de hecho de violencia, entregamos a la máxima autoridad a la fiscalía, con el representante, acompañar, si puede acompañar el DS, yo siempre acompaño para garantizar que el proceso se haga bien, una copia al distrito, Junta Cantonal, Ministerio de Salud Pública, inmediatamente el departamento jurídico le devolverá las medidas de protección y el docente será separado de la institución hasta que termine este caso. Y como yo les manifiesto, casi nunca regresan los docentes al establecimiento educativo porque estos son casos muy graves. Somos garantistas de derecho. El docente, sus funciones son enseñar de una forma íntegra, pero el docente no puede por nada del mundo, un miembro de la comunidad educativa, involucrarse sentimentalmente y mucho menos sexualmente con un estudiante. No lo puede hacer. Así el estudiante le está insinuando, aquí el profesional, el mayor de edad, es el docente. Y lamentablemente, aparte de que la parte administrativa es del distrito y le destituye, créase que la fiscalía puede ir preso de 2 a 4 años dependiendo cómo esté el caso. Muchas gracias, Renata. Víctor Gordillo también nos pregunta, ¿cuál es el parámetro para determinar leve o grave? Verá, más que todo, ¿en qué aspecto sería esto? ¿De faltas o de violencia? No nos dice, pero vamos a responderle en el caso de violencia. Ya, por ejemplo, violencia nunca se va a mediar, ¿no? Nunca se va a mediar la violencia, siempre se va a activar una ruta y la ruta está ahí. Nosotros hacemos informe de hecho de violencia y quién se encarga de ver si es grave o no y de ver la sanción será el distrito o la fiscalía. Pero si vemos, por ejemplo, que dos compañeritos se llevaban bien y se pelearon por algo que no tiene insignificancia, que no causó ninguna lesión física y no es tan grave, podemos hacer un círculo restaurativo.
Pero si ya vemos que eso es constantemente, es agresión entre pares, es bullying, toca activar la ruta. Pero de ahí, si es que es con respecto a las faltas, pues apoyarnos muchos de la LOI. En la LOI, en el 330, 331 está clarito lo que son las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, que es, por ejemplo, como las leves, ingerir alimento, utilizar teléfono, no utilizar el uniforme bien, abandonar cualquier actividad, realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, faltas leves. Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación contra algún miembro de la institución educativa, participar activa o pasivamente en la vulneración de derechos o de la intimidación personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, consumir, promover alcohol, salir del establecimiento sin autorización, obviamente, generar situaciones de riesgo, conflicto, realizar dentro de la institución faltas graves. Y así, en el 330, 331 está todo, lo que son las faltas leves, graves, muy graves, y está inclusive ya las sanciones posibles sanciones que va ahí. Pero si hablamos de violencia sexual, violencia en general, la violencia no se va a mediar. Pero si vemos que son dos estudiantes o que un estudiante, porque los estudiantes también manipulan, ¿no? Y un estudiante llega y le dice, el docente me está torciendo los ojos o me dijo esto otro y yo qué sé. Entonces llamamos al representante legal, le leemos la ruta y usted evalúa eso. También hay, entregamos a la máxima autoridad, se hacen las audiencias. Por ejemplo, había una chica X que manifestaba que el docente le había mandado sacando de la clase y ella se fue a los juegos de los niños y se quedó dormida. Entonces, no solo se quedó la clase de matemáticas, sino se pasó como 3 horas, 3 horas más, ¿no? Entonces, yo había llamado al representante legal, le llamé al docente, le leí la ruta y el representante legal dijo, no active la ruta, porque yo sé que mi hija ha venido así con todos los docentes. Mi hija es mentirosa, entonces no había para qué activar la ruta, pero sin embargo, ¿qué le dijimos al docente? El momento que esté con esa actitud la estudiante, apóyese con el DES, apóyese con inspección. Entonces, en ese momento, lo que pudo haber subido el DS al curso y decirle, a ver, baja un ratito, ven, mija, corre. O si no, buscar alguna estrategia para que a sí mismo no salga perjudicado el docente. Gracias, Renata. Tenemos a Angelita Cedeño que nos dice, si un médico diagnostica el maltrato de una adolescente por parte de la madre, ¿a dónde debemos acudir presentar la denuncia? Un médico es Ministerio de Salud Pública. Ellos también tienen una ruta y ellos tienen la obligación de denunciar. Ellos tienen también la denuncia, pero ya, supongamos que es maltrato, activamos la ruta intrafamiliar, hacemos el informe de hechos de violencia, fiscalía, junta cantonal, una copia al distrito, pero tomemos en cuenta que el Ministerio de Salud también garantiza derechos. Algún momento alguien del Ministerio de Salud Pública tenía conocimiento que un estudiante de mi institución estaba siendo abusada sexualmente. Ellos era negligencia institucional de ellos, era complicidad, porque ellos sabían y no hicieron el proceso de denunciar. El momento que le diga que ellos detectaron, perfecto, vamos a activar la ruta, donde usted, como fue el primero que abocó conocimiento, va a poner la denuncia, usted como Ministerio de Salud Pública, y ahí el DS lo que va a hacer a pedir una copia de la denuncia y hacer el seguimiento. Si el ministerio no hace, ahí tiene que hacer el DS. Pero obviamente sí hay que involucrarles también a ellos, porque el Ministerio de Salud muchas veces viene y entrega que hagamos todo el proceso a los DS. Y son casos bien desgastantes, pero tienen la obligación, son trabajadores públicos, la obligación de poner la denuncia, porque ellos fueron los primeros que abocaron aún más y ya está diagnosticándole, ya está viendo los hematomas, ya le hizo un análisis, una valoración, tienen que poner la denuncia, porque si no están siendo cómplices de una vulneración de derechos. No le escuchamos. Perdón, ahí sí. Muchísimas gracias, Renata, por tu participación en este webinar que ha sido muy, muy interesante y ha estado con toda la información
necesaria para que nuestros docentes, para que nuestros asistentes tengan todas las herramientas para que puedan ir desarrollando su profesión día a día. Les recuerdo que aún están a tiempo de solicitar su certificación académica por este webinar. El costo de la certificación por 40 horas es de $50 y lo pueden hacer a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. O si prefieren, visiten nuestra página de Facebook. Aquí encuentran la información de este webinar y está el link donde pueden hacer su pago directo sin necesidad de salir de sus hogares. Ha sido un gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes. Les invito, el día lunes iniciamos el webinar Estrategias Pedagógicas para los Trastornos Específicos del Aprendizaje. No se lo pueden perder, está a cargo de José Caiza. Iniciamos el lunes a las 5, así es que están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Renata, por habernos acompañado a lo largo de estos 4 encuentros y por compartir todo tu conocimiento y toda la información con nuestros queridos asistentes. Gracias a todos ustedes y esperamos encontrarnos pronto y recuerden hacer de corazón la labor del DESE. Si podemos ayudar, ayudemos a nuestros estudiantes, dejemos una huella positiva en sus corazones y una buena tarde y gracias a Poliestudios igual. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, que tengan un excelente resto de fin de semana, que descansen y nos vemos el día lunes. Hasta la próxima.